Oh amor de Dios, vamos a cantar con todo nuestro corazón. Vamos. Oh amor de Dios, tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Una estrofa más. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir existir no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Amén. Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Vamos a adorar al Señor leyendo de Salmo 32, comenzando en versículo 8. Salmo 32, versículo 8, Salmo de David. Salmo 32, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Señor, te damos gracias, como dijo David en este salmo, que nos has hecho entender y nos has enseñado el camino por lo cual tú quieres que andamos. Que no seamos, como dijo David, como los caballos, que no seamos personas que tenemos que ser sujetados a la fuerza porque los impíos sufran gran dolor. Sino, Señor, que seamos un pueblo que espera en ti, que vive de tu misericordia, que nos alegramos en ti, que nos gozamos en ti, y que cantamos con júbilo nosotros delante de ti. Te damos gracias que podemos decidir y podemos someternos a ti y vivir ese gozo que tú nos das, esperando siempre en ti. Pedimos, Señor, que en esta noche podemos cantar con júbilo delante de ti, cantando alabanzas, alabándote, levantando en alto tu nombre. Y pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos verdaderamente adorarte en esta tarde y que tu nombre sea glorificado en esta reunión. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Feliz día, mamá.
Amén. Amén. Feliz día, mamá. Te quiero mucho. Gracias por todo. Por ellas es maravillosa. Oh, mis amores. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos.
Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y las cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dele del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Feliz día, Ma. Te quiero muchísimo. Te amo mucho, Ma. Feliz día, mami, te amo mucho, gracias por todo lo que haces por mí. Feliz día, mami. ¡Feliz día! Mamá, te quiero mucho y te amo tanto. Te deseamos un feliz día, yo y Maggie. Feliz día, mami. Te amo. Feliz día de la madre, te amo, mami. Muchísimas gracias. Hermoso el himno que vamos a cantar, Su manto por el mío. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, adorando al Señor por su sacrificio perfecto. Y también preparamos esta reunión para que podamos pensar en participar de la Santa Cena. Vamos. Vamos con ganas. Su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto Él sufrió. En Cristo vivo, Él por mí murió. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto Él sufrió. En Cristo vivo, Él por mí murió. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor,
hasta ahí cantamos. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento. Muy buen día, hermanos. Es un gusto volver a compartir con ustedes la palabra de Dios. Como pueden ver, he cambiado de ambiente. Como avisé a la membresía la semana pasada, pudimos viajar en esta semana, ya en el primer momento que abrieron para vuelos normales, aunque fuera limitado, decidimos venir a visitar a mis padres. Puedo dar una explicación ahora, un poco, lo mismo que expliqué a los miembros. Estamos en Argentina por 40 años. Mis padres en 40 años jamás pidieron que nosotros volviéramos, ni para visitar, ni para vivir, ni para ninguna otra cosa. Siempre dijeron y han creído y todavía creen que debemos estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Y nunca pidieron nada por sí mismos. Ahora, en este tiempo de cuarentena, con la edad de ellos y la incertidumbre, y más que nada pasaron un tiempo en cuarentena muy estricta, y creo que lo que más les llamó la atención era la sensación que ellos tienen de que nosotros estamos atrapados en otro lugar y que si pasara algo a uno de ellos, que sería imposible para nosotros llegar. Entonces, me pidieron, por favor, cuando tenés oportunidad de salir, me gustaría mucho que nos vengas a visitar y a vernos. Entonces, creyendo que era también lo que Dios quería, yo le dije hace mucho, en el primer momento que podemos viajar, vamos a ir a verlos para que estuvieran tranquilos. Entonces, viajamos sin avisarles porque tuvimos la preocupación de que fuera cancelado el vuelo o que pasara algo, pero pudimos llegar. Y bueno, la verdad que ellos lloraron al ver que habíamos llegado y hemos pasado ya algunos momentos muy lindos. Hoy, cuando voy grabando esto, es el cumpleaños de mi papá, cumple 92 hoy. Así que vamos a poder salir esta tarde a celebrar sus 90 años. Y obviamente el domingo es el Día de la Madre, no aquí, pero en Argentina sí. Y entonces mi mamá no va a estar en contra que mencionamos el Día de la Madre acá y también lo celebramos con ella. Así que estamos contentos y también contentos que desde acá puedo predicar, puedo participar en las reuniones de Zoom. Realmente puedo hacer prácticamente todo lo que estaba haciendo en estos meses allí, menos que justo ahora no puedo asistir a las reuniones que veo que igualmente en mi ausencia fueron de mucha bendición. Así que hoy es el Día de la Madre. Entonces, quiero comenzar diciendo feliz día a todas las mamás. Buen día a la madre a todas las mamás de Don Torcuato y bienvenido a los hermanos de la Iglesia Bautista Misionera de Florida que participa con nosotros hoy. Gracias por invitarme a su reunión y especialmente en este día especial. Vamos a dejar a 1 Corintios hoy, solamente por hoy, porque es el Día de la Madre. Y aunque no podemos tener un tecito, que es la primera vez en creo que más de 30 años que nosotros los hombres no tenemos el privilegio de servir a las damas hoy, un tecito, vamos a tener que dejarlo pendiente para el año que viene, pero no cambia el hecho de que no podemos servir una comida sólida de la palabra de Dios. Así que vamos a hacer eso y les invito a abrir sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 1, que hoy vamos a mirar en capítulo 1, comenzando en versículo 3 y también en capítulo 3 de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como introducción, quiero mencionar a dos mamás en mi vida personal, porque es un día de pensar en las mamás, es un día de honrar a las mamás. Yo obviamente tengo una sola mamá, pero hay dos mamás en mi vida que tienen muchísima importancia. En primer lugar, mi mamá, que tengo el privilegio de estar visitando en este momento, tiene 89 años y como mamá me ha dejado un ejemplo tremendo también de tener 72 años de casada. Obviamente, y no debe ser difícil calcular, tiene 65 años de experiencia en ser mi mamá. Eso no ha sido fácil, sin duda, pero doy gracias a Dios que el Señor me ha dado la mamá que me dio y también que me dio el privilegio de tener a mi mamá conmigo por estos 65 años. Es una bendición tremenda.
Hoy en día mi mamá es muy frágil, muy débil. En este momento cuando llegué la encontré enferma con una enfermedad muy dolorosa que ella está experimentando en este momento. A veces mi mamá ya es desorientada un poco por su edad, pero con todas las cosas que le está pasando en este momento, es mi mamá. Es la única mamá que he tenido, la única mamá que voy a tener, es la única mamá en el mundo para mí. Ahora hemos estado mirando en 1 Corintios y déjame decir, pensando en ese contexto, mi mamá no es carnal, es una mujer espiritual, pero ella cree que yo predico mejor que Pablo, Apolos y Cefas. Ella nunca escuchó a ellos predicar, pero como mi mamá está convencido que ella estaría en el grupo de Reinaldo, ¿no? Sacándole el contexto de 1 Corintios, sin carnalidad. ¿Y por qué piensa eso? Porque es mi mamá. Es la única persona que piensa así. Pero así son las mamás. Y sinceramente ella es eufórica que nosotros podemos estar con ella en este mismo momento. Así que es lindo pensar en todo eso en este Día de la Madre. Igual como para vos, con tu mamá, es muy especial. Y es lindo mencionarlo en este día. Hay otra mamá en mi vida que es la mamá de mis hijos. Y doy gracias a Dios también por ella, porque ella ama a sus hijos, ha educado bien a sus hijos, les ha educado bien preparándole para la vida, les ha cuidado bien, cocinando bien para ellos, cuidándolas bien, les ha disciplinado bien toda la vida, creó un hogar de amor y calidez para ellos. Ella ama a sus hijos, pero mucho más de eso, ella los dejó un ejemplo para seguir de una mujer de Dios. Y eso es muy importante. Cuando pienso en las dos mamás en mi vida, las dos mamás dejaron para sus hijos un legado de fe, un legado de dar todo para el Señor, de vivir sus vidas para el Señor. Mi mamá, en particular, no me enseñó a mí a amar el dinero, no me enseñó a buscar la fama, no me enseñó a ser ambicioso por las cosas de este mundo, no me animaba a buscar comodidades, no me hablaba de seguridad, no me dijo aún de poner en primer lugar a la familia. No me dijo, no vayas lejos de nosotros porque queremos que estés cerca, queremos estar cuando nacen tus hijos, queremos tener en nuestras manos nuestros nietos. No me enseñó esas cosas. Como dije antes, en este momento, por primera vez en 40 años, me pidieron que yo volviera, porque ellos querían vernos y más en este tiempo que se sintieron que estábamos cortados por causa de la pandemia. Pero mi mamá me enseñó cosas que nadie más me puede enseñar y me enseñó cosas mucho más importantes que todas estas cosas. Mi esposa, la mamá de mis hijos, también enseñaron a nuestros hijos cosas mucho más importantes que seguridad, comodidad, dinero y fama. Sino les enseñó que Dios siempre tiene el primer lugar y dejó un ejemplo, un legado de una gran fe. Hoy vamos a ver en 2 Timoteo capítulo 1 y capítulo 3 cómo ser la mamá que tus hijos necesitan. Cómo ser la mamá que tus hijos necesitan. Ahora, siempre en el Día de la Madre está la cuestión que quizás uno dice, pero yo no soy mamá, entonces este mensaje ya lo apago porque ¿de qué me sirve? Bueno, déjame decir que este mensaje sirve para todos por medio de la aplicación. Primero, si vienen hijos más adelante en tu vida, no importa la edad que tenés, pero si algún día pensás ser una mamá, mejor aprender esto ahora. Si eres mamá en este momento, todas estas cosas se deben aplicar directamente sin ningún problema. Si vas a decir en algún momento, pero pastor, mis hijos ya son grandes, ojalá que hubiera sabido esto antes. Bueno, no puedes cambiar el pasado, pero tus hijos todavía son tus hijos. Y siempre lo que vamos a hablar hoy todavía se puede cumplir en la vida de tus hijos. Si eres una abuela, puedes aplicar estas cosas en las vidas de tus nietos también. Y hombres, ¿qué hay de nosotros? Saben que el mensaje es dirigido a las mamás, pero los principios se aplican a nosotros también.
Así que vamos a hablar hoy de cómo ser la mamá que tus hijos necesitan, pero las verdades que vamos a ver hoy aplican a todos nosotros. Vamos a comenzar por leer 2 Timoteo 1, versículos 4 y 5. Pablo está escribiendo a Timoteo. Voy a comenzar en versículo 3. Pablo está escribiendo a Timoteo, está comenzando su carta. Y dice estas palabras. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está hablando a Timoteo, está hablando de la fe de Timoteo, pero habla de una fe que tenía Timoteo, que él dice, primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Yo voy a enfocar hoy en Eunice, aunque todo lo que vamos a decir de Eunice podemos decir también de Loida. Y podemos decir lo mismo de Timoteo, el hijo y el nieto. Vamos a ver hoy 4 realidades que los hijos necesitan ver en mamá. 4 realidades que los hijos necesitan ver en mamá. En primer lugar, y lo más importante realmente, es que tus hijos necesitan ver una mamá con fe salvadora. Una mamá con fe salvadora. Vemos acá que Pablo habla a Timoteo hablando de la fe que Timoteo tenía, que habitó primero en Loida y en Eunice. Ahora, la palabra de Dios nos dice que la mamá de Timoteo fue creyente. Dice en Hechos 16:1, he aquí había allí en Listra cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. La mamá de Timoteo fue creyente, tenía fe en el Señor Jesucristo y lo llamamos acá fe salvadora, porque fue fe que salva. Fue fe que salva. Y encontramos eso. Pero antes de examinar la fe de la mamá, quiero que enfocamos por un momento en Timoteo mismo. Timoteo es el hijo, Timoteo es el nieto. ¿Qué fue el impacto de la vida de Eunice en la vida de Timoteo? ¿Qué clase de joven fue Timoteo? Porque vamos a estar hablando de las realidades que los hijos necesitan ver en mamá. Y Timoteo es un hijo que vio estas realidades en su mamá y quiero que comenzamos viendo el resultado en la vida de él. Cuando Pablo hablaba de Timoteo, siempre hablaba bien de Timoteo. Era su hijo en la fe, aunque no se convirtió bajo Pablo, sino por lo que se ve, se convirtió en su hogar bajo el ministerio de su mamá y de su abuela. Pero Pablo, cuando hablaba de Timoteo, por ejemplo, escribió a los Corintios y dijo en 1 Corintios 4:17, por este mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo había llegado a ser un hombre fiel, un hombre amado de parte de Pablo y recomendado a los Corintios. En Filipenses capítulo 2, Pablo escribe a los filipenses y dice así, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Y conoces los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Allí en esos versículos hay palabras muy importantes que él está diciendo en cuanto a Timoteo. Dice que es el único que tiene el mismo ánimo como Pablo. No está hablando de si está animado o desanimado, sino esa frase significa que tiene el mismo sentir como Pablo. Pablo dice, aquí hay un hombre que es como yo. Está interesado en predicar el Evangelio, está interesado en glorificar a Dios, está interesado en las mismas cosas que me motivan a mí. Dice que es el que está interesado en los filipenses. Tiene un corazón para la gente, tiene un corazón para ministrar y Pablo dice, tiene ese interés.
Y después dice, ustedes conocen los méritos de él. Y la palabra traducido mérito significa el carácter de él, las pruebas de su carácter, la aprobación que él tiene. Esto es un hombre con un buen testimonio. Es un hombre que ha dejado un testimonio. Y como ya vimos en Hechos 16:1, su madre fue judío creyente y dice que él, los hermanos de allí daban buen testimonio de Timoteo. Entonces, cuando comenzamos a hablar de la mamá de Timoteo, estamos hablando de una mamá, de un hombre de Dios, un siervo del Señor, un hombre de buen testimonio, un hombre que seguramente la mamá y la abuela estaban muy felices y muy contentos con la manera en la cual el Señor le había utilizado. Ahora, todas esas cosas en la vida de Timoteo comienza con una mujer que tiene una fe salvadora. Ahora, cuando hablamos de fe salvadora, tenemos que dar ese adjetivo, fe salvadora, porque no toda fe salva. Decís, pero pastor, ¿no es que la salvación es por fe? Sí. Y pastor, ¿no es que es solamente por fe? Sí. No hay salvación sin fe, pero eso no significa que toda fe salva. Depende en quién he puesto mi fe. Por ejemplo, hay algunas mamás y algunas personas que tienen una fe no salvadora porque su fe está puesta en un objeto limitado. Algunos tienen mucha fe, pero tienen fe en sí misma. Una mamá que dice, tengo fe que voy a poder, voy a perseverar, voy a invertirme en mis hijos, voy a poner a mis hijos como el objeto de mi vida y voy a dar y voy a dar y voy a dar. Y soy una mujer de fe, tengo fe que mi hijo va a salir bien. Bueno, eso es fe, pero eso no es fe salvadora, eso es fe en ti misma. Es fe en tu propia habilidad y fe a ti no te va a traer satisfacción. Algunos tienen fe en la familia y dicen, mira, tenemos una linda familia y todo va a girar alrededor de nuestra familia. Y con la familia vamos a criar a este bebé y va a salir lindo y va a salir bien. Y gracias a Dios por la familia. Dios quiere utilizar a tu familia, pero tu familia no es infalible y no va a dar el resultado que tú quieres. Algunos tienen fe en la sociedad y dicen, vivimos en un lugar donde hay libertad y donde hay ciertas virtudes. Dios va a utilizar eso. Algunos tienen fe en la escuela y dicen, voy a mandarle a mi hijo a la escuela y va a ser preparado allí, va a aprender un montón de cosas y va a crecer y va a estar educado y va a tener un gran futuro. Pero eso no garantiza absolutamente nada. Algunos tienen fe en su propio hijo y dicen, qué hermoso que es mi hijo, qué lindo es mi hijo, confío en mi hijo, yo sé que mi hijo va a tomar lindas decisiones y se olviden que tanto como mamá y papá, el hijo nació en pecado, es un pecador y no le va a dar la satisfacción que quiere solamente en sí. Entonces, es una fe limitada, es una fe puesto en un objeto limitado. Y es una fe que no trae satisfacción al final, porque la fe no tiene un objeto confiable. No estoy diciendo que no es lindo tener un lindo hijo o tener una linda familia. Simplemente estoy diciendo que fe en esas cosas no es fe salvadora. Hay algunos que ponen su fe en cosas temporales, cosas del día. Algunos tienen fe en su trabajo y dicen, tengo un excelente trabajo, voy a poder trabajar y voy a poder proveer para mi hijo y todo va a salir bien. Pero como hemos aprendido en este año, si no lo habíamos aprendido antes, los trabajos y todas esas cosas de este mundo son temporales, son provisorios. Lo podemos tener hoy y perderlos mañana. No tenemos que poner nuestra fe en esas cosas. Algunos tienen fe para su salud. Aún por allí dicen, creo en Dios que Él me va a cuidar o creo en el hospital que me van a poder curar. Creo en la ciencia que van a poder cuidarme. Sin embargo, sabemos que la gente se enferma todo el tiempo. Algunos tienen fe en la prosperidad y dicen, si puedo llegar a cierto nivel social, económico, entonces todos mis problemas van a desaparecer y voy a ser una mamá excelente para mis hijos. Pero otra vez, es fe temporal.
El problema con todo eso es el objeto de la fe, porque en esos casos el objeto de la fe es incierto, no es seguro, no se puede confiar en esas cosas. Ahora, la mamá de Timoteo tiene una fe salvadora. Como ya hemos visto en Hechos capítulo 16, 1 dice que su mamá fue una mujer judía creyente. Fue creyente en Cristo, había puesto su fe en Cristo. Era una mujer salva, conoció a Cristo como su Salvador. Tenía una fe salvadora. Vamos a ver más adelante en 2 Timoteo 3:15 que dice que Timoteo aprendió en su niñez la fe en el Señor Jesucristo. Eso fue el objeto de la fe de la mamá de Timoteo. La fe que es en Cristo Jesús. Ahora, mamá, la única fe que salva es la fe que está puesto en el objeto, que no es limitado, que no es temporal, que no es del momento y es totalmente confiable. El objeto es el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. El que tiene fe en Jesucristo y su obra en la cruz, tiene fe salvadora, fe segura, fe que no va a defraudar, fe que no va a cambiar. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12, la palabra de Dios dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por lo cual podemos ser salvos. La fe salvadora está puesto en el Señor Jesucristo, que es el único camino, es la única verdad. Es el que da vida, el único. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único nombre bajo el cielo por lo cual vos podés ser salvo. En Gálatas 2:16 el apóstol Pablo dice esto, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por la religión, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, o sea, la religión, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La fe salvadora es la fe que está puesta en el Señor Jesucristo. Ninguna otra fe salva. Ninguna otra fe salva de nuestros pecados. Ninguna otra fe salva del infierno eterno. Ninguna otra fe salva del juicio de Dios. Ninguna otra fe nos justifica delante de Dios. Pero la mamá de Timoteo era creyente. Tenía una fe de que nos habla en versículo 5, que vamos a ver en un momento. El objeto de su fe fue Cristo y Cristo crucificado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénico para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Mamá que está presente en esta mañana, que está mirando, date cuenta que hay dos opciones. Está el que cree y tiene vida y el que se pierda porque no creyó. Jesús también dijo en Juan 3:36, dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos opciones. El que cree tiene la vida. El que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Entonces es muy importante, mamá, que tú pongas tu fe en el Señor Jesucristo, que tengas una fe salvadora, una fe en el Señor Jesucristo, porque dice que el que cree en Cristo y en la obra de la cruz tiene vida eterna, tiene salvación. Y el que no cree en eso, aunque cree en la ley, aunque sea religiosa, aunque tenga fe para muchas otras cosas, si no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo como Salvador, no será salvo. Y es muy importante en algún momento de tu vida creer en el Señor Jesucristo. En Juan 11, 25 y 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero después hace esta pregunta. ¿Crees esto? Él está diciendo una verdad. Jesús está declarando algo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tendrá vida. ¿Pero crees esto?
Mamá, ¿has creído eso? ¿Has puesto tu fe en el Señor Jesucristo? Gálatas 2, 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero comenzar este mensaje en el Día de la Madre diciendo que lo que más necesita tu hijo es una madre que tiene fe salvadora. Fe verdadera, fe salvadora que le ha salvado. Así mamá sabe que va al cielo. Mamá sabe que tiene sus pecados perdonados. Mamá sabe que hay un juicio, pero que sus pecados ya fueron juzgados en la cruz cuando Cristo cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Entonces mamá no tiene miedo de la muerte. Mamá comunica a sus hijos que hay un Dios en el cielo y que podemos pasar la eternidad con él. Mamá, necesitas tener una fe salvadora. No solamente para tus hijos, no solamente para ser una excelente mamá, sino porque como pecadora, tú mismo necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo como tu Salvador. Mamá, en esta mañana, ¿tienes una fe salvadora? Si no, podés tenerlo hoy. Cristo ya pagó la cuenta y Él te invita a venir a Él y confesar tus pecados y confiar en Él como tu Salvador. Venga a Él hoy. ¿Qué mejor día, mamá, que conocer a Cristo como tu Salvador en el Día de la Madre? Venga a Él, decile a Él, Señor, soy un pecador, no puedo salvar a mí mismo, las obras de la ley no me salvan. Pongo mi fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz cuando murió en mi lugar y mis pecados fueron cargados sobre Él y cuando Él resucitó para darme vida eterna. Mamá, podés tener una fe salvadora hoy, tener tus pecados perdonados y tener vida eterna. Eso es la primera realidad que más necesita un hijo, una mamá con fe salvadora, que sabe que salva, que sabe dónde va a pasar la eternidad. Ahora, en segundo lugar, la segunda realidad es que tus hijos necesitan de una mamá con fe que habita en ella. Mire otra vez en nuestro texto, una mamá que tiene fe que habita. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Muy interesante para el Día de la Madre esta palabra habitar, porque la palabra en griego es enoikeo, que significa en casa, en casa. A veces pensamos a mamá en casa. Mamá cuida de sus hijos en casa, cría a sus hijos en casa. Mamá realmente prepara la casa, nos ministra en casa, hace algo tremendo en las casas de todos nosotros. Pero aquí dice que esta fe vivió en casa de la abuela y en casa de la madre. No está hablando de su casa en sí, está hablando de que tiene casa en sus corazones, en su vida. La fe tenía hogar en Eunice. La fe habitaba en la mamá de Timoteo. Vivía en medio. No fue una fe que era ropa que se ponía o sacaba. No fue una fe que se cargaba para ir a la iglesia. No fue una fe que era para un momento sí, otro momento no, sino era una fe que tenía residencia dentro de la vida de Eunice. Una fe diaria, una fe que permanecía, era parte de su ser, dominaba su vida. Cada decisión que tomaba a la luz de la fe, porque la fe habitaba dentro de ella. Pablo decía en Efesios 3, versículo 17 a versículo 19, estas palabras. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que habitaba en la mamá de Timoteo. Habitaba a Cristo, habitaba la fe. Y esa fe que habitaba causaba que ella fue arraigada y cimentada en amor.
Ella realmente conoció el amor del Señor. Estaba lleno de la plenitud de Dios. Entonces, mamá, para tener la fe que tenía la mamá de Timoteo, tenés que tener una fe que habita vida en ti. Significa que te domina, afecta toda decisión que tomas. Es una fe que tus hijos no tienen que preguntar a sí mismos, mamá, ¿tiene fe en el Señor Jesucristo o no? Porque esa fe se ve en cada minuto, en cada día, en cada decisión, en cada actitud, en cada acción. Y ellos pueden estar en casa en algún momento y decir, yo sé cómo va a responder a mamá, porque ella va a responder por fe en el Señor Jesucristo, porque la fe habita en ella. Mamá, tu hijo necesita una mamá que tiene la fe habitando en su corazón. Una fe en el Señor Jesucristo que domina su vida. Y que está a la mañana, está al mediodía, está a la noche, está cuando todo anda bien, está cuando hay una crisis, está el domingo, pero está también el lunes. Necesitas ver una fe que es parte de tu vida. Una fe que te salvó, pero una fe también por lo cual vivís diariamente. Tus hijos necesitan ver eso. Número 3, la tercera realidad que tus hijos necesitan ver es que tus hijos necesitan de una mamá con fe no fingida. Mire otra vez en versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice Timoteo, tú tienes una fe no fingida, la misma fe que tenía tu abuela y tu mamá. Ahora, la palabra no fingida es una palabra muy interesante aquí, porque la palabra es una palabra en griego que nosotros usamos. En griego la palabra es anikokritas, que viene de la palabra hipócrita, es casi la misma palabra en griego. ¿Y qué es lo que significa? Significa no fingido, significa genuino o sincera, una fe que no es hipócrita. Una fe que no es con una máscara. Una fe que no es fingida, sino una fe que es genuina y sincera. ¿Saben que esto es tan importante, mamá? Porque una cosa sabemos, y si has estado en la iglesia me has escuchado decir esto antes, porque es sentido común, es una realidad, pero debemos estar muy conscientes de esta verdad. Y es lo siguiente. Vos como mamá podés engañar a muchas personas en cuanto a tu fe. Podés engañar al pastor. Es fácil. El pastor te ve por unas horas en la semana. Podés engañar a la congregación. Podés engañar a los que están alrededor. ¿Sabe qué? Es posible engañarte a ti mismo. Pero ¿sabe a quién no vas a engañar nunca? No vas a poder engañar a tus hijos. Si tu fe es genuina, ellos lo van a saber. Y si tu fe es fingida, ellos lo van a saber. Porque ellos te están observando 24 horas por día, 7 días por semana. Ellos sabrán si eres hipócrita. Ellos observarán tus reacciones a las cosas. Ellos observarán cuál es tu ejemplo. Ellos observarán cómo respondes en todas las situaciones de la vida. ¿Y saben una cosa? Los hijos tienen la tendencia de seguir después en sus propias vidas más lo que hacemos que lo que decimos. Si decimos una cosa pero hagamos otra cosa, los hijos son muy inteligentes. Ellos dicen, me dice eso, pero ella no cree eso porque no vive de eso. Entonces me dice A, pero hace B. Entonces yo calculo que realmente ella cree B. Y entonces yo voy a aprender de B. Y nosotros después estamos sorprendidos que nuestros hijos le decimos, ellos hacen B. Y preguntamos de dónde vino eso. Es porque estaban mirando a nosotros y vieron nuestra hipocresía. Lo ideal es cuando tu mamá decís a tus hijos, el Señor dice esto, haga así. Y cuando vos estás en una crisis, ellos observan y ves que vos haces lo que dijiste, seguís la palabra de Dios, confías en el Señor, pones tu fe en el Señor para cada situación de la vida y tus hijos van a decir, lo que dice de su fe es lo que vive de su fe. Entonces ella cree lo que me dice y yo ahora puedo escuchar lo que me dice, ver cómo hacerlo y seguir su ejemplo.
Eso es lo que está diciendo acá. Eunice tenía una fe no fingida, era real. Y vemos que Pablo está diciendo, Timoteo, tú tienes esa fe, porque yo sé que lo tenía tu abuelo, lo tenía tu mamá. ¿Dónde aprendió Timoteo a vivir por fe? De su mamá y de su abuela. Timoteo lo vio, Timoteo lo escuchó. Y ahora Pablo está diciendo, Timoteo, lo seguiste. Has vivido por la misma fe. Y dice, estoy seguro que está en ti también. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Las mamás deben tener el deseo en su corazón que algún día alguien dice a sus hijos, veo que tú tienes la misma fe no fingida que había en tu mamá, porque sé que estaba en tu mamá y ahora lo veo en ti. Si querés orar algo, mamá, por tus hijos, orad eso. Que mis hijos algún día tengan una fe no fingida que vieron en mí, para la gloria de Dios. Así que para eso, mamá, tu fe tiene que ser una fe no fingida, no fingida. ¿Saben? Cuando nosotros profesamos una fe y vivimos otra cosa, es tan confuso para nuestros hijos. Lo desorienta tanto, porque van creciendo, están escuchando lo que decimos y al principio lo creen, pero después se dan cuenta que cuando llega en cierto momento de la vida no lo seguimos. Y ellos dicen, no entiendo. Me dicen esto y memoricé versículos y me enseñaron esto, pero después en la vida no es así. Ellos mismos no lo creen porque no lo practican y entonces pasan por un tiempo de desorientación muchos de nuestros hijos y cuestionan las cosas y dicen, pero ¿por qué tengo que elegir si voy a creer lo que me dicen o si voy a creer lo que ellos realmente viven? Y muchas veces estamos sorprendidos cuando ellos concluyen que si lo decimos y no lo vivimos, que realmente no lo creemos, y entonces no es para ser creídos. Entonces, mamá, en tercer lugar, que sea una realidad en tu vida, que tengas una fe no fingida, una fe no hipócrita, una fe genuina, una fe que tus hijos pueden decir, me dice esto, y viven lo mismo. Ellos lo creen. Entonces yo voy a mirar en su Salvador, yo voy a mirar en el objeto de su fe, yo voy a ver si Él es digno de mi fe también. Tu fe no garantiza la salvación de tu hijo, pero le marca un ejemplo en lo que decís y en lo que vivís, que le va a interesar por lo menos en mirar en tu Salvador y ver que ha impactado tu vida y que es real para ti. Así que, mamá, tus hijos necesitan de una mamá que tiene una fe salvadora, que es salvo y sabe que sus pecados son perdonados y que va a pasar la eternidad en el cielo. Tus hijos necesitan una mamá con una fe que habita en su corazón, que tiene residencia, que vive allí, que es permanente, que siempre está presente. Tus hijos necesitan una mamá con una fe no fingida, una fe que no es hipócrita, una fe que no es para engañar a algunos, pero que no es real. Y en cuarto lugar y último lugar, y les invito a dejar capítulo 1 ahora y vamos a capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3 y versículo 14 de 2 Timoteo. 2 Timoteo 3, 14. Donde Pablo ahora va a comenzar a terminar su carta y va a seguir hablando. En cierta manera va a volver a hacer referencia a lo que estamos hablando. Porque la cuarta cosa que necesitan tus hijos es que tus hijos necesitan una mamá con una fe compartida, con una fe comunicada. No es suficiente que tú tengas fe y que lo guardas y no lo compartís, primero con tus hijos y después también con otros. En 2 Timoteo 3:14, Pablo dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo no se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Cuando Pablo llegó a Listra, Timoteo ya era un
joven con buen testimonio, ya era un creyente, pero Pablo aquí está diciendo, no te olvides de dónde aprendiste del evangelio, porque aprendiste desde la niñez. Así que por el contexto del libro entendemos claramente que Timoteo entendió el evangelio por medio del ministerio de su abuela y de su mamá. Pablo vino después. Ahora dice acá en versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido. La palabra aprendido significa que alguien le enseñó, que alguien le dio instrucción. La palabra tiene la idea de instrucción o de introducción, presentación. ¿Quién fue la primera persona que te introdujo esta salvación que es en Cristo Jesús? Mamá y la abuela. Introducción, instrucción, le dieron el conocimiento. ¿Sabe, mamá, que la primera persona que debe compartir el evangelio con tu hijo sos vos? Desde el primer momento que va entendiendo. Debe ser que escuchó el evangelio cuando todavía no entiende. Y debe ser que entienda el evangelio por primera vez de tus labios. Tú y papá. Pablo dice a Timoteo, aprendiste, te fue introducido, te fue presentado, te fue enseñado. Después dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra persuadiste realmente viene de la palabra fe, otra vez, que tenía la mamá y la abuela, y significa de lo que has creído firmemente, de la fe que ha sido establecido en ti. La fe que es segurísimo, que estás con convicción, que confías en la verdad del mensaje. Persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste. Porque Pablo está diciendo a Timoteo, tú eres firme, eres establecido, tenés una fe en el Señor Jesucristo, inmovible. Pero mire lo que dice, sabiendo de quién has aprendido. Así que está diciendo que la fe inmovible que tiene Timoteo ahora, ¿de dónde comenzó? Comenzó con el mensaje predicado por la mamá y por la abuela. Y Pablo dice acá en versículo 14 a Timoteo, persiste tú en eso. Es el mandato que encontramos aquí. Timoteo, persiste en lo que te enseñaron, persiste en lo que te enseñó mamá, persiste en lo que te convenció la abuela. Ahora dejamos a mamá por un momento a decir al hijo, hijo, persiste en lo que mamá te enseñó. Es tu mandato, quédate firme, no te mueves. Y acordate en dónde lo escuchaste. Qué lindo imperativo para Timoteo. Persiste en lo que creíste y acordate de quién te habló. ¿Qué es lo que le enseñó? Nos dice acá versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y esto es el mensaje que Eunice le enseñó, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La misma fe que tenía Eunice es la fe que ella comunicó a su hijo Timoteo, que no hay salvación en la religión, que no hay salvación en la filosofía, que no hay salvación en ninguna otra cosa, sino que la salvación es por la fe que es en Cristo Jesús. Qué lindo para Timoteo poder decir y responder aquí, que es implícito a Pablo y decir, sí, me acuerdo, mi abuela y mi mamá me enseñaron de la fe en el Señor Jesucristo. Me acuerdo de mi mamá. Estoy hablando por lo que es implícito acá, en cómo debe haber respondido Timoteo aquí. Sí, Pablo, me acuerdo. Me acuerdo de mi mamá, que ella tenía una fe que habitaba en ella. Me acuerdo de mi mamá, que tenía una fe sincera, que yo observaba que lo que me dijo también es lo que creía. Yo me acuerdo que ella me habló no de sí mismo, sino de Cristo, de la fe que necesitaba poner en Cristo como Salvador. Qué lindos recuerdos, Pablo, que tengo de mi mamá y mi abuela, porque vi su fe y me predicaron su fe, y yo tengo la misma fe hoy que ellas me enseñaron. Mamá, algún día tus hijos solo van a tener recuerdos de ti. Es una realidad. Algunos de ustedes recuerdan de sus mamás. Una de las cosas difíciles para algunos es que mamá no está con nosotros en el Día de la Madre. Qué hermoso
Si el primer recuerdo que tenés de mamá es su fe, si el primer recuerdo que tenés de algo que aprendiste de mamá es mamá al lado de tu cama enseñándote sobre Jesucristo, enseñándote sobre la fe que hoy compartís, la fe que en el cual Cristo en el cual ahora has confiado. Qué hermoso, y para algunos de ustedes es así. Para mí es así. Mamá, tu hijo necesita una mamá de fe. Ellos van a aprender del dinero, van a aprender de la prosperidad, van a recibir su educación. Es muy bueno si vos podés prepararles para toda la vida, enseñarles la importancia de trabajar, enseñarles la importancia de ser disciplinado, enseñarles la importancia de llegar a tener una buena educación, de dedicarse a esas cosas. Todo eso viene muy bien. No estoy diciendo que no. Todo eso está incluido en ser una buena mamá. Pero Pablo no dice nada de eso acá. Pablo menciona a Eunice y no menciona ninguna de esas cosas. Sino en capítulo 1 dice fe. Fe que tenía, fe que habitaba, fe que era sincera. Y ahora habla en capítulo 3 de fe comunicada, fe predicada. Así que podemos poner otras cosas que son interesantes y son importantes, pero mamá, no hay nada que tus hijos más necesiten de ti que tener una mamá de fe. Fe hoy, si son chiquitos, fe que ellos pueden observar que es fe no fingida, fe que habita, y una fe que ellos escuchan porque vos le hablás de la fe. Pablo habla de fe, de la fe y de más fe. Mamá es lo más importante que podés dar a tu hijo. Entonces, mamá, en esta mañana quiero hablar otra vez claramente a ti, mamá. Mamá, en primer lugar, ¿tienes una fe salvadora? No me digas que eres una mujer de fe. No es suficiente ser una mujer de fe en sí solamente, sino mi pregunta es si eres una mujer que tiene fe en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y la obra de Cristo en la cruz por ti. Y si no eres una mujer con fe salvadora, podés tener salvación ahora. Podés poner tu fe en el Señor Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz ahora mismo. Y tendrás una fe salvadora. Reconozca que eres pecadora. Reconozca que necesitas de un Salvador. Vaya al Señor ahora mismo en tu corazón en oración y reconozca delante de Él que eres pecador, arrepentido de tus pecados y que pongas tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Él pagó por todos tus pecados, 100%, no faltó ninguno. Y Él resucitó para darte vida. Mamá, qué mejor día para llegar a ser una mujer con fe salvadora que hoy. Entonces después podés decir a tus hijos, sé que algún día voy a pasar la eternidad con el Señor y quiero que tú estés conmigo. Yo sé que cualquier crisis que pasamos como familia, que vamos a estar en la presencia del Señor, yo sé que el Señor nos salvó. Tenemos perdón de pecados. Va a cambiar tu vida y tus hijos necesitan de una mujer con fe salvadora. Pero déjame decir en este primer punto, tú necesitas una fe salvadora. ¿No crees por sus hijos? Ellos van a ser beneficiarios de eso. Tú necesitas poner tu fe en Cristo como Salvador porque tú eres pecador. Y necesitas de un Salvador. Así que mamá, si no tenés una fe salvadora, ponga tu fe en Cristo y Él te salvará. Ahora, mamá, que ya conoce a Cristo como Salvador, te hago estas preguntas. ¿Tu fe habita en ti? ¿Vive en ti? ¿Tiene residencia en tu corazón para que esté siempre presente? ¿O solo sale en momentos de crisis? Solo orás cuando necesitas algo. Solo mencionas a Dios cuando ya intentaste hacer todo por tu propia fuerza. Y ahora no sabes qué hacer. Tus hijos necesitan ver que tu fe domina tu vida, que habita. Y que lo utilizas para tomar pequeñas decisiones y grandes decisiones. Y que lo usas desde la mañana hasta la noche, que todo el día es evidente que eres una mujer de fe. Porque tus actitudes lo demuestran, tus decisiones lo demuestran, tus acciones lo demuestran. Y así tus hijos van a decir,
Ella me habla de la fe, pero ella vive por su fe. Mamá, te pregunto también si tenés una fe no fingida, una fe transparente, una fe sincera. Otra vez, podés engañar a todo el mundo, podés engañar a ti mismo. Pero piensen bien en esto, porque es una tragedia muchas veces. Hay un término que tenemos, se llama cristianos de segunda generación. Y no es una linda frase. No hay nada malo en ser un creyente de segunda generación. Mis padres fueron creyentes, así que yo soy uno de ellos. Muchos de nosotros somos, pero la frase tiene la idea de alguien que no tiene su propia fe, sino que simplemente es de segunda generación. Y muchas veces esas personas, en la segunda y tercera generación, no tienen su propia fe porque vieron la fe de mamá y de papá y dijeron, me dicen una cosa, pero viven otra cosa. Yo no quiero eso. Si vivir es lo que realmente es la realidad, prefiero vivirlo y no fingir. No es que van a tomar y observar tu fe fingida y decir, me engañó mamá, así que voy a seguir su fe. Sino van a ver una fe fingida y van a decir, yo no voy a fingir, yo voy a vivir sin fe. Y ya es una tragedia, porque no es necesario que sea así. Entonces, mamá, ¿tenés una fe fingida? ¿O tenés una fe que es sincera? Y tus hijos pueden decir, mira, la fe de mi mamá es lo mismo el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Siempre es igual, porque es una fe genuina. Tiene una fe cuando está delante de la iglesia y tiene la misma fe cuando está delante del mundo. Tiene una fe cuando está delante del pastor, tiene la misma fe cuando está delante del vecino. Tiene una fe que es fe en el Señor Jesucristo y es lo mismo siempre. Y mamá, ¿tenés una fe que compartís? Primero con tus hijos. He escuchado a veces padres cristianos que han dicho, voy a dejar a mis hijos decidir por sí mismos. Algún día ellos van a tener que decidir lo que quieren hacer con el Señor. Ahora, eso es verdad. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a creer en Cristo como Salvador, ni tampoco podemos transferir nuestra fe a ellos. Pero muchas personas que dicen eso están diciendo, bueno, vamos a ver, no quieren poner nada. Ahora, mamá, comunica tu fe a tus hijos. Comunicarles el plan de salvación. Hacerles entender cuando son niños que son pecadores. Se va a notar enseguida porque van a ser egoístas. Van a decir mío, mío, mío. Algunas de las primeras palabras que van a aprender van a demostrar su egoísmo y su pecado. No lo niegues, son pecadores y necesitan de Cristo. Entonces, como niños, comunicarles el evangelio como Pablo dijo a Timoteo, desde la niñez, has sabido las Sagradas Escrituras. Mamá, ¿tus hijos conocen las Sagradas Escrituras desde su niñez? Deben saberlo. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces Timoteo tenía la sabiduría para la salvación en su niñez. Y dice que es por la fe que es en Cristo Jesús. Mamá, tus hijos chiquitos saben que la salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Ya tienen la sabiduría de Dios para ser salvos? Ya les has comunicado el Evangelio. Mamá, lees historias a sus hijos, no fábulas que vienen por allí. No los dejen criarse con caricaturas y cosas en la televisión, sino enseñarlos de niños las Sagradas Escrituras y comunicarles el Evangelio de Cristo para que sean salvos, para que tengan el conocimiento que la salvación viene por fe en el Señor Jesucristo. Y después criar a tus hijos en la amonestación del Señor. Ahora, mamá, hoy mismo podés dedicarte a ser una mamá con estas realidades en su vida. Una mamá como la que tenía Timoteo. Una mamá que puede ser utilizado por Dios para impactar a sus hijos. Así que mamá, ¿cómo es tu fe? ¿Es una fe salvadora? Si no es, ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Él te salvará. Y tenés algo para compartir con tus hijos.
¿Eres una fe que produce un ejemplo que tus hijos pueden seguir? Así debe ser. Tus hijos pueden ver tu fe en el Señor Jesucristo en todo lo que haces. Y mamá, ¿qué recuerdo dejas a tus hijos? De una mamá que les enseñó la palabra de Dios. Una mamá que dejó un legado de su fe. Eso es lo que más necesitan sus hijos. De todas las cosas que podías pretender dejar a tus hijos, es el ejemplo de una fe salvadora, una fe que habita, una fe no fingida, una fe compartida. Así que mamá, lleva esto delante del Señor. Si no has vivido así, arrepiéntate de eso. Arrepiéntate por dedicarte a dar valores a tus hijos que no vienen de ti y dedicarte a vivir de esta manera. Ahora, seguramente hay algunas mamás que dicen, ay, pastor, si hubiera sabido esto cuando era joven, ya es tarde, mis hijos son grandes, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Saben qué? No podemos volver. Lo único que puedes hacer es aplicarlo hoy. Y aunque tus hijos sean grandes, aunque tus hijos sean de mi edad, yo estoy con mi mamá en estos días, no soy un pibe, como se dice, ¿no? Aunque eso sea tu situación y no enseñaste a tus hijos la palabra de Dios, pero hoy tenés esta fe. Dios puede utilizar esa fe en tu vida hoy, en la vida de tus hijos. No es tarde. Ellos pueden ver cómo la fe salvadora transforma tu vida. Ellos pueden ver cómo la fe habita en ti, ahora domina todo lo que haces. Ellos pueden escuchar el evangelio de tus labios. Así que lo aprendemos hoy, lo aplicamos hoy. Y oramos que el Señor lo utilice en la vida de nuestros hijos. Así que, mamás, que sean mamás como la mamá de Timoteo. Que tengamos hijos como Timoteo después, que conocieron el evangelio y ahora tienen buen testimonio. Y que otros pueden decir, esto es Timoteo, es un hombre confiable, es un hombre de fe, es un servidor del Señor. Y Pablo podía decir, este gran servidor, yo sé de dónde aprendió en primer lugar, no fue de mí, cuando yo llegué ya tenía buen testimonio. Era de su mamá y de su abuela. Papás, por aplicación, todo esto se aplica a ti también. En cierta forma más todavía, que también debemos comunicar las mismas cosas a nuestros hijos. Hijos, al final Pablo dice a Timoteo, persiste tú en esta fe. Quizás hay hijos mirando y tus padres, tu mamá te ha comunicado el evangelio, vez tras vez, está orando por ti. Quiere que seas salvo porque sabe que va a pasar la eternidad en el cielo y quiere que tú le acompañes. ¿Por qué no pongas tu fe en Cristo? Seguí el ejemplo de tu mamá. Observa su fe y ponga tu fe en el mismo objeto en el cual ella lo ha puesto, en el Señor Jesucristo, como su Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos ejemplos de Eunice en especial y también la abuela. Te damos gracias, Señor, por la fe de ellos. Te damos gracias que comunicar esa fe a Timoteo. Te damos gracias porque Timoteo llegó a tener un ministerio grande que en alguna manera indirecto impacta a nosotros hasta el día de hoy. Te damos gracias por eso. Y Señor, en este Día de la Madre, te damos gracias por cada mamá. Te damos gracias por la mamá de cada uno de nosotros. Algunas mamás que ya están contigo en el cielo. Te damos gracias, Señor, por ellas. Te damos gracias por su inversión en nuestras vidas, por el amor de la mamá, que es única en el mundo. Señor, pedimos por las mamás que están escuchando. Si hay uno que está presente, pero no tiene fe salvadora, no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo para la salvación. Señor, que hoy sea el día, que sepa que la religión nos salva, que poner fe en cosas temporarios o limitados siempre va a defraudar. Y Señor, que hoy pongan su fe en el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz y resurrección para que puedan conocer el perdón de Dios y tener vida eterna. Señor, pedimos que cada mamá pueda tener una fe no fingida y una fe que habita. Y Señor, que cada mañana mamá sea fiel en comunicar la palabra de Dios a sus hijos. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tú obres
para que así sea entre nuestras mamás. Y Señor, que los hijos de mamás de Dios en nuestra iglesia lleguen a ser Timoteos, hombres que persisten en la misma fe que aprendieron de mamá, que sean de buen testimonio, de gran mérito como servidores del Señor Jesucristo. Te damos gracias, en el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Bueno, otra vez muy feliz de la madre. Realmente lamento mucho no poder tener el tecito. A mí me gusta mucho ese día. Es un gran momento que los hombres podemos servir a ustedes, las mamás que tanto lo merecen. Pero hoy en día, bueno, van a estar en la iglesia unos 75 de ustedes y no estamos permitidos servirles nada. Así que entienden que de corazón nos gustaría, pero en este año no podemos. Esperamos el día que otra vez podemos. Pero queremos que sepan que amamos a nuestras mamás, apreciamos a nuestras mamás, damos gracias a Dios por nuestras mamás. Y que el Señor les bendiga grandemente en este día. Espero que sus hijos les han honrado de una manera muy especial en este tiempo de cuarentena y el Día del Madre de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente, mamás, y a toda la familia de la iglesia en este día. Muchas gracias, pastor. Tremendo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cantar El varón de gran dolor. Perdón, sí, El varón de gran dolor. Acompáñenme. Vamos. El varón de gran dolor es el Hijo del Señor. Vino al mundo por amor. Aleluya, es mi Cristo. Él llevó la cruenta cruz para darnos vida y luz. Ya mi cuenta Él pagó. Aleluya, es mi Cristo. Quiso Él por mí morir. Puedo hoy por Él vivir. Quiero solo a Él servir. Aleluya, es mi Cristo. Una más. Cuando venga nuestro Rey, luego yo su faz veré y sus glorias cantaré. Aleluya, es mi Cristo. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento.